despedida, chicos. ¿Cómo está, doctor? Buena tarde. Y con mucho frío, pues. Hace bastante frío. Sí, está haciendo fuerte frío. Pero alegre porque el día viernes ha llovido en el valle. Lindo, lindo, lindo. Para mí es un regalo del flaco. Muy bien. Bueno, entonces habíamos quedado en este tema del régimen de supletoriedad. Los flojos legisladores de la ley 1715 recurrieron a esta figura, que dice en el artículo 78, aquello que no esté previsto en la ley 1715 será resuelto por el Código Procesal Civil. O sea, que todo, prácticamente todo, y se los digo por la experiencia, se resuelve mediante el Código Procesal Civil. Pero bueno, lo que debo recomendarles es que ese régimen de supletoriedad está previsto solamente para el Código Procesal Civil y nada más. No podemos, a título de régimen de supletoriedad, echar mano a otras normas, a otras leyes, mucho menos al Código Civil. Entonces, ahora veamos, ya entrando en materia procesal, señalemos que un proceso agrario y ambiental comprende dos fases, la fase escrita y la fase oral propiamente dicha. ¿De esto hemos hablado? No hemos hablado, ¿no? María Luisa, ¿hemos hablado de las dos fases? Doctor, no le escuchamos nada, está entrecortado su audio. A ver, ahorita hablamos. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? ya ahora lo escuchamos. Sí, sí, doctor, yo lo escucho, no sé los compañeros. Bueno. ¿Te acuerdas que hablamos de las dos fases del proceso agroambiental? No, no. No, doctor. Bueno, sigo entonces, sigo. Entonces decía que comprende dos fases, ¿no? La fase escrita o preparatoria y la fase oral propiamente dicha. La fase escrita, como veremos hacia adelante, comprende la presentación de la demanda y la contestación a la misma. Desde el momento en que se contesta, el juez señala día y hora de audiencia, ¿no? Y a partir de ese señalamiento de la audiencia, entramos propiamente a la fase oral, donde lo escriturado ya no es necesario, sino que tenemos que hacer valer nuestra capacidad de exposición oral. Bueno, ahora, los principios generales que deben ser observados durante la tramitación del proceso agroambiental son la oralidad, que ya conocemos, la celeridad, la gratuidad, la responsabilidad, la dirección, el principio de defensa, el principio de servicio a la sociedad. Amigos, los abogados tenemos que formarnos con esa mentalidad de servir a nuestra sociedad. Nosotros somos servidores de la sociedad. Nunca se olviden de eso, chicos, chicas. Nunca se olviden de eso. Somos servidores de la sociedad. Estamos al servicio de nuestra gente y no en contra de nuestra gente. Otro principio es de la, decía, de la gratuidad, de defensa, el principio de integralidad, que ya lo conocemos, el principio de la, ya les digo acá, me falta uno o dos. El principio de gratuidad, de publicidad,
y el principio de especialidad, que ya lo conocemos, lo hemos dilucidado bastante, y el principio de eventualidad, ¿eh? De eventualidad. Y de inmediación también, Ahora, doctor. eso quiero, ahí quiero detenerme. Mire, yo les había advertido que había que distinguir. Para el Tribunal Agroambiental, la Constitución señala el principio de inmediatez, ¿no es cierto? Entonces tenemos que suponer que los magistrados están obligados por la Constitución a darle la mayor celeridad a la pronta respuesta, ¿no? Al encargo social que se les presente, que es la resolución de conflictos agrarios y ambientales. En tanto que el principio de inmediación, amigos míos, no es otra cosa que el contacto directo y personal del juez con las partes, con los testigos, los peritos, incluso con la cosa que se está litigando. El juez tiene la obligación de tomar ese contacto. No puede delegar su competencia, sus responsabilidades a otras autoridades, ¿no? Que nada tengan que ver con el asunto. Se los digo con mucho, se los digo por la experiencia. Yo hice valer mucho de este principio porque me sirvió tomar contacto no solamente con los litigantes, sino con la comunidad, recorrer la propiedad que se estaba dilucidando, llegar incluso con mucho esfuerzo hasta el lugar donde se ubicaba esta propiedad en litigio. Es muy importante porque nos permite obtener mayores elementos de convicción. Estos son los principios generales que deben ser observados por el juez durante la tramitación del proceso agrario y ambiental. Ahora, entrando ya a la demanda, refiriéndonos a la fase preparatoria, a la fase escrita. Ustedes saben, amigos, que los memoriales de demanda se sujetan a requisitos comunes en todas las materias, sea penal, civil, familiar, agrario, tienen que cumplir con estos requisitos establecidos por la ley. Y estos requisitos son comunes. Ustedes los van a ir estudiando en detalle cuando pasen a la materia. Al año van a ver ya este asunto. Lo que quiero yo insistir acá, amigos, es que a tiempo de presentar la demanda agroambiental, de acuerdo al artículo 79 de la ley 1715, tenemos que proponer la prueba de cargo. Tenemos que ofrecer la lista de testigos. Tenemos que proponer, si es que es conveniente a los intereses, por ejemplo, la prueba pericial. Tenemos que pedir la inspección judicial. O sea, tenemos que proponer todos aquellos medios de prueba que nos sirvan. Pero ojo, al momento de plantear la demanda, o sea, en el memorial de demanda, si no lo hiciste, perdiste tu oportunidad. Esto no ocurre en el ámbito ordinario. Tienen sus plazos para proponer prueba. Ahora, planteada la demanda, el juez admite la misma u observa, de acuerdo, si es que se presentan algunos defectos de forma, ¿me entiende? Pero admitida la demanda, ordena se cosa en traslado al demandado para que conteste en el plazo de 15 días. El plazo para la contestación es de 15 días. El demandado, a tiempo de contestar en su memorial, negando, contradiciendo los fundamentos de la demanda, también tendrá la obligación de proponer todo su medio de prueba defensiva. Si tiene lista de testigos, lo tiene que hacer en su memorial de contestación. Si va a apelar a la prueba pericial, igual. ¿Me entienden? Entonces, el requisito de presentar las probanzas dentro o el tiempo de la preparación de la demanda es común para ambas partes. Contestada la demanda,
les decía, el juez tiene la obligación de señalar día y hora de audiencia. A partir de este momento ingresamos a la fase oral propiamente dicha. La primera audiencia tiene que sujetarse a lo establecido por el artículo 83. Anoten esto. Tiene que sujetarse al artículo 83 de la ley 1715, porque ese artículo nos está señalando el orden de actos procesales que deben realizarse durante la primera audiencia. Y ese orden, chicos, tiene que ser respetado. No pueden las partes pedir que se adelante uno o se postergue el otro. Menos el juez puede incurrir en esta aberración. Se tiene que respetar el orden establecido a efectos de que pueda observarse el principio de preclusión. ¿En qué consiste esta primera audiencia? Dice que el juez ofrece, ¿no? Después de instalar la audiencia, el juez ofrece la palabra a ambas partes para que puedan fundamentar oralmente, ¿no?, los extremos de su demanda. Les dirá, tienen la palabra, si es que ustedes tienen todavía algunos aspectos que exponer que sean coherentes con la demanda. No podrán utilizar la palabra para hablar de otras cosas que no estén ni en la demanda ni en la contestación. Generalmente las partes, amigos, ¿no?, los abogados particularmente dicen, la palabra, señor juez, de nuestra parte no tenemos nada que argumentar, nada que fundamentar, ya está en nuestro memorial. Y esto es un pecado. Hay que prepararse para esa audiencia. Tenemos que aprovechar ese momento para fundamentar aún más, se dan cuenta, el contenido de nuestra demanda o contestación. Primer paso, primer acto. Segundo, el juez de igual manera les concederá la palabra a las partes para que se pronuncien sobre la existencia o no de vicios procesales. Les dirá que hagan notar si existen defectos procesales. Si alguna de las partes ha notado que existe un vicio procesal que puede perjudicar a posteriori, este es el momento. Le dirá al juez que hay un defecto procesal que puede perjudicar la tramitación y que anule obrados. Si no lo hacen las partes, el propio juez, cuidando, ¿no?, la sanidad procesal, si él ha notado que se está arrastrando un defecto procesal, ese es el momento, bajo su responsabilidad, de advertir a la audiencia, decirles, el suscrito juez ha notado que existe un defecto. Por tanto, cuidando de la sanidad procesal, anula obrados. Se puede anular obrados hasta el vicio más antiguo. Es preferible que en ese momento se anulen obrados que arrastrar la tramitación hasta la sentencia, incluso hasta el tribunal agroambiental. Pero además es responsabilidad del juez. Responsabilidad compartida por las partes. Bien, si no pasó nada en este segundo acto procesal, se pasa al tercero. Ahora bien, a tiempo de contestar, amigos, aquí me detengo un poco, la parte demandada en su defensa puede proponer excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son medios de defensa. Puede proponer la excepción de incompetencia. No, perdón. La excepción de incompetencia, de impersonalidad, la excepción de litispendencia, la excepción de
conciliación y de cosa juzgada. El artículo 81 de la ley 1715 dice que en materia agraria solo son admisibles estas 5 excepciones. Repito, de incompetencia, de impersonalidad jurídica de cualquiera de las partes, la litispendencia, la conciliación y la cosa juzgada. Reitero que estos son medios de defensa previstos por la ley para la parte demandada. Solo la parte demandada puede plantear. Ahora bien, retomando la audiencia. Si la parte demandada planteó 1, 2 de estas excepciones, ese es el momento para su resolución. Las excepciones serán resueltas durante la audiencia, para lo que el juez ofrecerá la palabra a la parte demandante para que fundamente su excepción. Será en traslado a la parte demandante para que a su vez no pueda exponer su razonamiento. Escuchadas las partes, podrá en ese mismo momento el juez resolver la excepción declarando probada o improbada la excepción. Si, por ejemplo, se hubiese opuesto la excepción de incompetencia, se le hubiese dicho al juez, usted no es competente para conocer de esta demanda. Entonces, en ese momento el juez debe pronunciarse y resolver señalando si es competente o no. Si es competente, seguirá con la tramitación de la causa. Y si se declara incompetente, ordenará que el expediente sea remitido al llamado por ley. El proceso no se detiene, va a continuar. Pero en cambio, si por ejemplo el demandado hubiese opuesto la excepción de conciliación, hubiese dicho en su memorial de contestación, no, señor juez, esto ya habíamos conciliado hace tiempo. ¿Qué le pasa a esta señora? Nosotros ya hemos conciliado. Presento a consideración suya el acta de conciliación, vea usted. Y le dirá, usted y la parte demandantes saben que la conciliación tiene autoridad de cosa juzgada, tiene la calidad de sentencia. Supongamos que eso hubiese ocurrido. El juez, habiendo escuchado ambas partes, compulsando la prueba, resolverá declarando probada o improbada la excepción de conciliación. Si efectivamente había existido conciliación anterior a la demanda que se está tramitando, en ese momento no hay más demanda. ¿Se dan cuenta? El juez ordena archivo de obrados. Pero si se declara improbada, se continúa con la tramitación. Este es el efecto de las excepciones, que repito, solo son 5 en materia agraria. Pero ustedes saben además que, además de contradecir la demanda, negar, de oponer excepciones, la parte demandada puede oponer también la reconvención. Puede reconvenir. ¿Y qué es la reconvención? Es la contrademanda. El demandado, al reconvenir, se convierte en demandante y el demandante se convierte en demandado. Hay una doble demanda. Todo esto se tiene que hacer en el memorial de contestación y particularmente las excepciones. Entonces, las excepciones tienen que ser resueltas durante la primera audiencia, en el tercer acto procesal que el artículo 83 nos viene a señalar. Si no pasa nada de esto, el juez pasa al acto procesal cuarto. Y es el momento en el que el juez tiene que promover la conciliación.
tiene que reflexionar a las partes de que ese es el momento para llegar a una resolución acordada, a una resolución amigable. El juez les explicará sobre las bondades de la conciliación, en fin. Y yo en el libro les estoy ofreciendo, amigos, el ABC de la conciliación. Quisiera que me lean para su formación profesional. Esa es una contribución mía, porque yo soy un abogado que le tiene mucha fe a la conciliación. Yo soy muy conciliador. Yo prefiero 1000 veces la conciliación que el proceso largo, tedioso, y que al final de cuentas no resuelve nada. Sobre todo en materia agraria no resuelve nada. Los rencores, las enemistades, las ambiciones van a permanecer. Pero en cambio, si resuelves delante de la comunidad, a vista y oídos de todos, puedes resolver el problema y habrás contribuido a la convivencia pacífica. Le tengo mucha fe. Pero bueno, ustedes saben que el conciliar es un arte. En esta nuestra sociedad que por naturaleza es tremendamente conflictiva. La sociedad boliviana es conflictiva, tremenda. Nosotros somos conflictivos. Nuestra fauna política es tremendamente conflictiva, guerrerista. Nunca busca la conciliación. No, desprecian. Y por eso que yo, amigos, en esta última clase les invoco que le presten atención a la conciliación. Y no por ser conciliadores es que vamos a ganar menos. No, no. Al conciliar, estamos resolviendo un asunto. ¿Cuál si hubiésemos resuelto ese asunto con una sentencia? Y tenemos todo el derecho a cobrar. Pero bueno, no es ese el punto principal. ¿Ah? Lo imperativo es que ayudemos a la convivencia social. Por tanto, les diré, señores, este es el momento. ¿Quieren conciliar? ¿Desean conciliar? Si ambas partes me dicen sí, pase. En los juzgados agroambientales hay una mesita redonda donde se sientan frente a frente las partes, algo así, ¿me entienden? Porque claro, esa mesita redonda tiene su razón de ser. Porque una mesa rectangular como esta, por ejemplo, los que están enfrente se van a mirar entre sí y los costados así, nunca se van a poder mirar de esta manera. En cambio, una mesa redonda todos nos miramos. Esa es la particularidad, tiene su razón de ser. Entonces, si hay voluntad, pasamos a debatir, donde el juez se convierte nada más que en un mediador, no impone nada. El secretario no tiene obligación de levantar acta alguna, porque sepan ustedes que la conciliación la conciliación se realiza en atención al principio de confidencialidad. Todo lo que se hable en el ámbito conciliatorio queda ahí. Por tanto, el secretario no tiene por qué levantar acta como lo hacían en la policía antes. Y sucede que utilizaban esas actas como medios incriminatorios. No. Si se concilió todo, simplemente en el acta debe constar aquello que se concilió. Punto 1, punto 2, punto 3. Si se concilió parcialmente, quedará esa parcialidad registrada en la conciliación, debiendo continuar con lo que resta. Y finalmente, si no se concilió nada, se hará constar en el acta de que intentada la conciliación no hubo ningún resultado. Ahora, si una de las partes me dice que no quiere conciliar, listo, ahí acabó también mi responsabilidad, porque no puedo obligar. La conciliación es libre. Quien quiere conciliar, concilia, pero a nadie se le puede obligar. Si no hay conciliación, pasamos al acto quinto. ¿Y cuál es el acto quinto? Es
la fijación del objeto de la prueba. El juez dirá, le pedirá al secretario, haga una referencia de las pruebas aportadas al proceso, tanto de cargo como de descargo. ¿Ah? Se revisará la prueba documental, ¿no? Se admitirá aquella que es coherente y se rechazará aquella que no tiene nada que ver, por ejemplo, o que no tiene ninguna eficacia jurídica. Entonces el juez, en atención a la naturaleza del proceso, ¿no? A los argumentos expuestos en la demanda como en la contestación, va a fijar el objeto de la prueba y les va a decir tanto al demandante como al demandado, usted, señor demandante, estos puntos me tiene que demostrar. 1, 2, 3. Usted, señor demandado, por su parte, estos extremos me tiene que demostrar. Tiene la palabra para pronunciarse sobre el objeto de la prueba. Si no hay observación, adelante. Y si hubiera alguna observación, se dilucida en la audiencia. ¿No? Se resuelve cualquier observación que pueda presentarse sobre el objeto de la prueba. Aprobado el objeto de la prueba, se pasa directamente a la producción de la prueba. Hay testigos, pasen los testigos. Uno por uno, de cargo y de descargo. Que no alcanza la primera audiencia para la producción de toda la prueba que está propuesta. El juez señala la audiencia complementaria que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes. A esa audiencia complementaria las partes asistirán únicamente para producir la prueba pendiente. Si hubiesen quedado testigos, será en esa audiencia complementaria que podrán deponer todavía. Si todavía existe la prueba de la inspección judicial, dentro de esos 10 días se tendrá que ir hasta el lugar para inspeccionar. Si hay prueba pericial, si los peritos tienen que actuar durante el proceso, será en ese momento en que puedan realizar y presentar su informe. Agotada la producción de la prueba en la audiencia complementaria, el juez tiene que dictar sentencia ahí en la audiencia, leer su sentencia. ¿Y cuáles son las formas de resolución? Declarando probada o improbada la demanda. Contra la demanda, contra la sentencia que dicta el juez, ya se ha advertido, proviene únicamente el recurso de casación o nulidad ante el Tribunal Agroambiental. Ese recurso de casación o nulidad se lo interpondrá en el plazo de 8 días hábiles. En el plazo de 8 días. El recurso se lo interpondrá ante el mismo juez. El juez, revisando si se ha interpuesto en el término previsto por ley, si se lo interpuso dentro del plazo, tiene la obligación de remitir, o sea, conceder el recurso y ordenar su remisión ante el Tribunal Agroambiental para que este alto tribunal resuelva el recurso de casación. Pero si en cambio el recurso hubiese sido planteado fuera de los 8 días, el juez tiene la obligación de negar, de rechazar el recurso, bajo responsabilidad. ¿Cuáles son las formas de resolución? Estos son términos mayores que los van a estudiar ustedes en los cursos correspondientes, pero yo me adelanto simplemente a señalarles. ¿Cuáles son las formas de resolución de un recurso de casación o nulidad? Declarando improcedente
cuando no se han cumplido los requisitos establecidos por ley para la presentación de un recurso de casación. Declarando infundado cuando el recurrente no ha demostrado tener razón. No ha expuesto debidamente los fundamentos que vayan a sustentar su recurso. Declarando infundado, casando el recurso, casar quiere decir, dictando otra resolución que vaya a reparar, ¿no?, lo que en sentencia se había establecido. O sea, casar la sentencia quiere decir dictar otra resolución. El tribunal dicta otra resolución dándole razón al recurrente. Eso es casar. Y finalmente resolverá anulando obrados hasta el vicio más antiguo. Anulando obrados hasta el vicio más antiguo con responsabilidad del juez de primera instancia. Tirulín, tirulán, aquí termina el proceso agroambiental. Y simplemente, para terminar, amigos míos, quiero decirles que recordarán, yo he estado haciendo referencia insistentemente a las demandas contencioso-administrativas. Ustedes saben ya que las demandas contencioso-administrativas son de competencia del Tribunal Agroambiental. A ver, quiero compartir una definición para que se entienda lo que son las demandas contenciosas administrativas. Se ha instituido la demanda contenciosa administrativa que en la línea jurisprudencial sustentada inicialmente por la exjudicatura agraria y hoy por la jurisdicción agroambiental, de manera uniforme deja establecido el entendimiento de que esto, por favor, me van a estudiar bien, no me memoricen, sino entiendan. Yo no quiero que memoricen nada. El proceso contencioso administrativo se ha instituido en nuestra legislación nacional como un mecanismo de control judicial. Yo les decía del control del principio de legalidad, a objeto de garantizar la seguridad jurídica, la legalidad y la legitimidad de los actos administrativos y de establecer una equilibrada relación entre la autoridad administrativa y la sociedad dentro del marco de un Estado de Derecho, para garantizar los derechos e intereses legítimos de los particulares. Nosotros que conformamos la sociedad boliviana, se supone que estamos protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y en este caso a través del mecanismo del proceso contencioso administrativo. Nadie, por muy autoridad nacional que sea, por muy autoridad departamental que sea, podrá imponernos sus caprichos. Todas sus resoluciones no tienen carácter definitivo. ¿Me entienden? Por este principio del control de legalidad, siempre podrá ser revisable. Y en este caso, por el Tribunal Agroambiental. ¿Me entienden? Todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con la reversión de tierras, aquello que tenga que ver con la expropiación de tierras, con los contratos forestales, con todo lo que tenga que ver con uso y aprovechamiento de aguas, en fin, siempre son revisables. A efectos de aplicar, ¿no?, el control judicial, ¿no?, a fin de garantizar la seguridad jurídica y sobre todo proteger los intereses de la sociedad. Ahora, a diferencia del procedimiento que acabo de explicar, para las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y para los contenciosos administrativos,
existe un procedimiento especial. Porque sepan ustedes a partir de este momento, chicos, que hay procedimientos de hecho y de puro derecho. Lo que yo acabo de explicar en relación a los jueces agroambientales es un procedimiento de hecho, porque hay que demostrar los hechos. ¿Se entiende? Hay que demostrar los hechos. Por eso es que es audiencia tras audiencia, con la presentación de testigos, de pruebas periciales, inspecciones judiciales. No. Ello no ocurre, ¿no?, en el ámbito de la demanda de títulos ejecutoriales y contenciosos administrativos. El procedimiento es de puro derecho, porque se sujeta un procedimiento, es un procedimiento que se sujeta solo a la confrontación de documentos. Es de puro derecho. Es un proceso destinado a ver si se han cumplido o no con lo establecido por la Constitución y las leyes. Por eso es de puro derecho. Y recuerden ustedes lo que ocurrió con la vergüenza nacional que hemos pasado con la demanda ante la Haya. ¿Se acuerdan? O ya se han olvidado. Ojalá Dios quiera que se olviden prontito. Yo me voy a morir con esa vergüenza. Recuerden el procedimiento, es el mismo. Es de puro derecho. Planteada la demanda, el Tribunal Agroambiental goza en traslado ante la autoridad demandada, que puede ser el presidente, cualquiera de sus ministros, el director nacional del INSA. Goza en traslado para que conteste en el plazo de 30 días. Con la contestación, el Tribunal Agroambiental goza en traslado al demandante para que en el plazo de 10 días presente su réplica, pueda replicar a lo que ha contestado la autoridad demandada. Con la réplica, el Tribunal Agroambiental goza en traslado al demandado a efectos de que presente su dúplica. Todavía pueda argumentar algo más. Con estos 4 procesales, el Tribunal Agroambiental, en el plazo de 40 días, tiene la obligación de dictar sentencia nacional agroambiental declarando probada o improbada su demanda. Vean ustedes, solo hay cuatro actos: demanda, contestación, réplica, dúplica y sentencia. Es un procedimiento distinto al establecido para los jueces agroambientales. Por eso siempre recuerden, hay procesos de hecho y de puro derecho. Los últimos que he hecho referencia son de puro derecho. Chicos, déjenme decirles lo siguiente. Ha sido un enorme gusto trabajar con ustedes. Espero que les haya servido de algo. Espero que hayamos aprovechado el tiempo y nos hayamos sobrepuesto a las adversidades. Le pido al flaco, al barba, que el año que viene sea mejor. Y que tengan mejores condiciones de estudio ustedes, porque ustedes son los que están sufriendo más que nosotros de estas adversidades. Le pido finalmente al flaco que un día me dé la oportunidad de estrecharles la mano, de conocerles personalmente y de decirles algo que siempre he venido repitiendo. Les quiero, muchachos.